Entonces, chicos, bienvenidos a esta su tercera semana, en este caso de desarrollo organizacional. Hay cosas que platicar, hay cosas que cerrar. Me preguntaban en semanas anteriores sobre la presentación y de alguna manera del proyecto integrador, por así decirlo, y de alguna manera se integra con algunos elementos de diagnóstico cultural que veamos el día de hoy. ¿Sí? La semana pasada estuvimos hablando y nos quedamos en la cultura organizacional, en cómo se arraiga la cultura. Estuvimos viendo dos actividades de Moodle y hoy y después las dos actividades en donde terminamos la parte de la cultura y hoy empiezo esta charla con ustedes o con la parte del clima organizacional y de la cultura, ¿vale? Que al final del camino, y recordando, el desarrollo organizacional tiene una mezcla enorme del elemento humano con el elemento de planeación estratégica para poder establecer como los mejores momentos, mejores situaciones para poder hacer que una empresa tenga un mayor golpe. Estamos hablando de planeación estratégica, pero no dejemos de lado el elemento humano. El elemento humano es súper importante para el desarrollo de cualquier organización, de cualquiera. ¿Sí? Y entonces, algo de lo que se tiene que medir es el clima organizacional. Sean mi memoria, chicos. En capital humano, ¿vieron elementos de clima organizacional o en alguna otra materia relacionada? No. Sí, ¿no? O igual en el chat, en caso de que haya broncas de comunicación por cualquier situación, en el chat de este Zoom me lo pueden poner. Si es así, si fuese así, para saber que ya existe un antecedente y yo poder darle profundidad, en caso de que no, para ponerme desde las bases. ¿Sí? Bueno, en lo que sí o no, igual les comento. Al final del camino, el elemento humano siempre es indispensabilísimo. ¿Ok? Y entonces, dentro de eso viene el clima organizacional. El clima organizacional, chicos, tiene que ver como la manera de que se interactúa en determinado lugar. ¿Sí? Dábamos en la manera de decir, ¿sabes qué? Hay unos trabajos que el método de trabajo y la forma de trabajo genera incomodidad, otro a un ambiente de camaradería, pero no nos centremos solamente en cómo nos llevemos unos con los otros, sino también en qué tantas oportunidades hay, qué tanto me siento desarrollado en el lugar en donde estoy, qué tanto me siento retado, qué tanto me siento dentro de una organización o parte de una organización o qué tanto me excluyo o me exilio de la organización, ¿sí? Y entonces, a partir de eso y la suma de las voluntades de todos, genera un clima organizacional. Dentro de un clima organizacional sano, debe haber autonomía de los miembros, debe haber pensamiento desde la estrategia, desde el pensamiento de McGregor, sería en el teoría Y, debe haber confianza, cohesión, pero también debe haber presión, pero al mismo tiempo apoyo, reconocimiento, justicia e innovación. Cuando hay un clima organizacional que tiene todos estos elementos, normalmente es una empresa que termina por tener un elemento humano que va en pro de una gestión de conocimiento, que va en pro de poder generar condiciones de apoyo y de reconocimiento y que va en pro del desarrollo de todas las personas de tal suerte de que las personas le entregan más a la organización y que permiten generar competitividad. Caso contrario, piensa en un clima organizacional de una empresa que no te da la autonomía, que no cree en ti directamente, confianza, que te genera presión, pero una presión con falta de comunicación, que más que presión es un regaño, que de alguna manera no te da apoyo, o sea, que no te auxilia en la operación, que no te reconocen lo que haces. Hay condiciones de injusticia en donde a lo mejor alguien por ser de una raza, de un sexo o de una religión le dan un trato diferenciado y que las cosas no cambian hacia en pro de lo que están pensando la gente,
Por lo tanto, todas esas condiciones negativas generan un clima organizacional negativo y eso puede ocasionar que la gente renuncie rápido, que la gente no quiera estar mucho tiempo en las empresas y que eso termine afectando las utilidades de las organizaciones. En pocas palabras, estamos hablando del elemento de satisfacción del lugar y de lo que lleva el lugar para saber si las personas de ahí se quieren desarrollar ahí o no. Entonces, dentro del clima organizacional hay diferentes estudios y diferentes técnicas y diferentes encuestas. Les quiero poner aquí un resultado de dos encuestas, por decirlo así, en donde a través de diferentes preguntas uno puede determinar, o en este caso, puede determinar diferentes circunstancias. Imagínense que haya habido que hayamos hecho 6 encuestas de clima organizacional en un grupo de organización, ¿vale? Si están los dos casos hipotéticos, ustedes ven en las diapositivas, en la de arriba, el resultado 1 y el resultado 2 de otra encuesta que se le hicieron a otras 6 personas. En el resultado 1, si se dan cuenta, el resultado, por ejemplo, pensando si fuera el nivel de satisfacción que estás con la compañía, y de 1 siendo un resultado deplorable, 6 siendo un resultado muy optimista, muy positivo, pensando de que todos están en el 3.5, significa que es un clima organizacional que está bien, decente, puede mejorar, pero que está decente. Pero que todos los miembros de la organización están de acuerdo que está decente. ¿Sí? Es un clima compartido y que de alguna manera es como, ¿sabes qué? Pues está decente en las condiciones, podemos mejorar en esto, en esto, en esto, lo que haya sacado la encuesta, pero todos están en un mismo rumbo y es interesante eso. Y en el de abajo, pensemos que dentro de la evaluación, tres dijeron que la empresa es muy bonita y 3 que la empresa tiene condiciones que arreglar detestables. Bueno, si esto fuese el resultado, lo que estamos hablando es de que la empresa no tiene un acuerdo interno, que la medida no es homogénea o que existen condiciones de injusticia. ¿Sí? Es cuando uno puede empezar a notar ciertas condiciones del trabajo. Por ejemplo, imagínense que hicieras un clima organizacional en una empresa de 50 personas y 2 te dijeran que todo está del nabo y 48 que está todo bien. Lo que me está queriendo decir es que estas 2 personas no se adaptan al clima del trabajo. Pero si me dicen 25 de las 50 que todo está muy mal y 25 de las 50 que todo está muy bien, es que probablemente existan condiciones que favorecen a unos y condiciones que no favorezcan a otros, o que existe una circunstancia de miedo en los cuales 25 exceden al miedo y otros 25 no. Entonces, ahí me está hablando de otro tipo de problemática. Entonces, los cuestionarios de clima laboral, de clima organizacional, no suelen leerse solo en el individual, se leen en el conjunto, se leen en el resultado que salió de eso y que a partir de eso te dan respuestas de cómo está tu organización desde la perspectiva del trabajo o percepción del trabajo. ¿Vale? Entonces, el clima organizacional es súper importante en un esquema de desarrollo organizacional porque te da la base de cómo está la empresa a nivel de satisfacción laboral y que te puede llevar a, si es un clima adecuado, generar en un esquema de planeación estratégica un entorno que favorezca a la productividad, que favorezca al desarrollo del personal, o si es un resultado de la encuesta del clima organizacional de un entorno negativo, ¿sí? En donde exista división, trabajar primero la división antes de hacer estrategia. ¿Para qué nos ponemos a hacer estrategia? Decir, oye, mi misión, mi visión, mis objetivos, si el equipo está dividido. Sí, probablemente cuando lo haga existan injusticias y existan cosas que no me permitan avanzar hacia los objetivos que tengo como empresa. Por lo tanto, algo de lo primerito que tenemos que estar volteando a ver es cómo está el clima del lugar. ¿Es homogéneo?
no está homogéneo, qué está sucediendo, qué incidentes hay, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces va por ahí, chicos. ¿Me están escuchando? Mándenlo por chat, nada más para saber si todo se está escuchando bien. Sí, ok, sí, va. Sí, profe. Excelente, Sí, excelente. profe. Sí, me da mucha incertidumbre porque a veces no el internet. Ok, va. Muy bien. Entonces, estábamos hablando desde esa parte de la cultura, del clima organizacional. Y bueno, ya viste que de alguna manera el clima organizacional ya está en una condición heterogénea, ya cambiaste y que de alguna manera puede ir, pues a lo mejor dentro de las cosas que quieres hacer, porque es una herramienta, yo lo vería más como una herramienta, más como una certeza para todos lados, es el cambio de cultura. ¿Sí? En el cambio de cultura, pues de alguna manera vas a generar condiciones para que algo que no esté completamente bien pase a un lugar o que pase a una orientación del trabajo que te permita llegar a los resultados que quieres llegar. ¿Sí? No siempre las empresas deberían cambiar su cultura organizacional. Habrá momentos en donde no necesiten cambiar, pero en la mayoría de las empresas hay cosas por cambiar. En la mayoría de las empresas hay procesos que mejorar, herramientas de calidad que establecer. Y entonces, a partir de eso, generas o buscas la generación de un cambio de cultura organizacional. Dentro de eso es súper importante el estilo de liderazgo que está en la parte de la organización. Hablamos la semana pasada de Rensis Likert. ¿Sí? También ver cómo se establecen esquemas de trabajo en equipo. ¿Existe cohesión entre los miembros? ¿Existe cohesión entre los puestos del organigrama? ¿Existe trabajo en equipo? ¿Realmente están buscando un bien común? ¿O están en un esquema individual? Eso creo que también es importante de observar o de tener a la hora de hacer un cambio cultural. ¿Sí? Los sistemas de la información se transmite fluidamente, tarda la comunicación, ¿en dónde se está atorando? ¿Qué tipo de comunicación es la que se está atorando? No se está tardando nada la comunicación que llega es la adecuada, llega todo de golpe y no hay filtros. Si hay filtros, ¿están transgiversando la información? Son preguntas que se van haciendo para ver si son necesarios hacer un cambio de cultura. Si es un sistema de información y comunicación deficiente, se notará por la transgiversación de la información que llega. Si es eso, parte del cambio cultural deberá ser mejorar las comunicaciones. Pensemos, una organización que no comunica absolutamente o nada, o que comunica deficientemente a los miembros de la organización, probablemente en un trabajo de desarrollo organizacional tendrían que esforzarse en su modelo de comunicación. Por ejemplo, si pensamos exclusivamente en la tarea, en el proyecto transversal, una propuesta de desarrollo organizacional podría simplemente ser mejorar los sistemas de comunicación de una empresa. Si fuese esta deficiente. Si fuese el que, ¿sabes qué? Bajo el esquema de Rensis Clicker solamente se utiliza un esquema de liderazgo, pues probablemente el diagnóstico el resultado tenga que ver con cambiar el estilo de liderazgo para hacerlo más equilibrado. Si tiene que ver con la parte de un trabajo en equipo deficiente porque todos están en un pensamiento individual, probablemente una propuesta de desarrollo organizacional adecuada tenga que ver con hacer esquemas de trabajo en equipo. Vaya, cada uno de estos elementos te puede dar el elemento diferenciador del desarrollo organizacional, en caso de que uno de estos tenga deficiencias fuertes. Si tuvieras, de alguna manera, problemas culturales multidimensionales, pues tú estableces cuál va a tener primero y cuál después. ¿Sí? Continuando con esos, pues también el programa de incentivos se encuentra dentro de las cosas que se pueden revisar dentro de los cambios culturales. También las políticas organizacionales, la estructura y los procedimientos, los desempeños o los KPIs de las empresas y los resultados. ¿Qué resultados están teniendo?
¿ok? El nivel de formación que va teniendo la organización también es otro nivel de cambio cultural. Probablemente el nivel de formación, por ejemplo, es que sabes que no se actualizan mucho, no están muy innovadores y cambio de cultura tenga que orientarse hacia la innovación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, parte de un diagnóstico cultural podría ser, ¿sabes qué? La empresa se orienta, la empresa está en algunos procesos, puede renovarse y a lo mejor parte de mi desarrollo nacional va hacia la actualización de la información sobre los puestos que yo estoy diciendo. Ah, ok, perfecto, adelante. Entonces, ahí estamos hablando de una evolución de la empresa sobre la formación para hacer un cambio cultural. Muy bien, ok, ya que tienes. Ajá, sí, sí, perfecto, Mario. Ok, perdón. Igual en un posterior les voy preguntando sobre qué van teniendo y para que darles una orientación directa. Muy bien, entonces, algo que también es interesante al momento de cambiar la cultura organizacional es resolver cuatro problemas principales, ¿no? Es cómo se crea la cultura, cómo se arraiga la cultura, de qué depende la estabilidad de la cultura y el ciclo de desarrollo. Chicos, la cultura organizacional o la cultura de determinado lugar tiene una fase. Se crea un momento de cultura organizacional, sí, y lo generan las condiciones del entorno. Que la cultura de un lugar puede hacer que la empresa crezca y que esa misma cultura puede hacer que una empresa se estanque, es totalmente cierto. Entonces, eventualmente, una empresa tiene que evolucionar y tener estabilidad con las condiciones del medio para poder generar un ambiente de crecimiento. Tiene que tener un ciclo de desarrollo. Por lo tanto, esta evolución de los aspectos de revisar la parte cultural tiene que ser cada cierto tiempo. Ejemplo, miren, una empresa de 2 personas o de 3 personas, su mejor fortaleza es la velocidad con la que pueden hacer las cosas. Hay poco personal que pagar, por lo tanto se puede centrar mucho en la operación. Se puede hacer una cultura organizacional de innovativa, creativa, rápida, de respuestas, etcétera, etcétera. Sí, puede ser una con mucha fuerza y que todos sepan de todo, porque solamente son dos, pero las ventas no necesariamente tienen que ser muchas, pueden ser bien poquitas, posiblemente sean bien poquitas porque hay poca fuerza de ventas. Entonces, la cultura de ahí se crea conforme a la velocidad. Entre más miembros de la organización van llegando, creo que los valores y la cultura debería cambiar. Por ejemplo, en una empresa de 850 miembros, creo que cambia a no ser simplemente el manejo veloz, sino tener una estructura formal y a lo mejor una solidez en la información. A lo mejor se puede centrar mucho en la innovación, pero desde una perspectiva de estructura de innovación, en vez de estar pensando en simplemente responder a las necesidades operacionales. Cuando es una empresa muy grande, con 850 miembros, probablemente se voltea a ver más en una mirada estratégica. ¿Sí? Poniéndolo en palabras fáciles, es como hacer una analogía del elefante y la hormiga. La hormiga tiene la ventaja de su rapidez y de sus movimientos y agilidad. El elefante es más lento, pero al mismo tiempo más seguro en sus pasos porque tiene más peso. ¿Ok? Y esa es la analogía entre las empresas pequeñas y grandes, en donde los niveles culturales, o más bien los cambios culturales que tiene cierta organización, se deben a la magnitud de la misma y los momentos que debe vivir cualquier organización dependiendo su magnitud y su sector. Muy bien, entonces es importante revisar el proceso de la culturización dependiendo de la magnitud cada cierto tiempo, también pensando en un proceso de DO. En un proceso de DO haces el diagnóstico, pero también ves el modelo cultural que deseado y ves también de qué manera puedo cambiar el entorno o cómo puedo ir evolucionando conforme la empresa evolucione. Muy bien. Entonces, hay circunstancias que te pueden dar para poder hacer un cambio de la parte de la cultura. ¿Vale? De alguna manera, el liderazgo puede llevarse,
de alguna manera empezar a hacer circunstancias, por ejemplo, poniéndolo en español, hacer operaciones, hacer toma de decisiones que lleven a que haya cambios culturales, ¿sí? Que exista una persuasión para que cambien ciertos modelos de pensamiento, que de alguna manera existan en las organizaciones ciertas estrategias que hagan que cambien todo, ¿vale? Entonces, al final del camino, el liderazgo lo que va a tratar de hacer al final es cambiar la cultura organizacional por otras nuevas. Y lo que va a tratar de hacer es que con esas nuevas llegues a mejores resultados. ¿Qué resultados? Lo que la planeación estratégica y lo que hayan decidido desde antes vaya. Muy bien. Entonces, por ahí, bienvenida Paulina. Entonces, estamos hablando de mecanismos de cambio cultural. Dentro de la parte de los cambios culturales hay una parte que se llama los modelos de desfases culturales. Nada más para ponerlos en contexto, hay un teórico que son el modelo de cultura de Gilman y Saxton, que habla sobre cómo la cultura grupal se puede poner en cuatro cuadrantes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada de los estilos de liderazgo dependiendo si están centrados en las operaciones o centrados en los humanos? Pues algo relacionado o algo muy parecido, centrado en si te vas más apoyado a las tareas o te vas más apoyado a las personas en un corto o en un largo plazo. ¿Sí? En donde estamos hablando de que si es un desfase, o sea, si el modelo de desfase cultural o del apoyo hacia la cultura va enfocado a tus resultados, en un corto plazo se le denomina que estás apoyando a las tareas. Lo que quieres es que salga el trabajo rápido, ¿sí? Si lo que estás queriendo hacer en el modelo cultural va con una operación a largo plazo, lo que quieres pensar es no solo en los resultados, sino cómo mantenerte vigente. Y dentro de la vigencia está en el apoyo a la innovación. La innovación tiene que ver con la respuesta de cómo me mantengo vigente. ¿Cómo le hago para que todas las personas me sigan consumiendo, sigan haciendo, siga produciendo o siga siendo aceptado en un modelo social? ¿Ok? Okay. Otro que puede hacer es que, ¿sabes qué? Hago un desarrollo organizacional o hago un modelo de desarrollo organizacional para modificar la cultura en las personas. Me dedico a hacer climas organizacionales y quiero resultados a corto plazo. Significa que quiero centrarme en las relaciones sociales, es decir, como lo que hablábamos de la administración humanística, de decir, ¿cómo le hago para que rápidamente las personas tengan nexos y hagan mejores relaciones personales uno con los otros? Significa que me centro en las relaciones personales. Y por último, estamos hablando del apoyo a largo plazo en las personas. Es decir, ¿sabes qué? Me importa mucho lo que piensa Bernabé de aquí a dentro de 10 años, y entonces estamos hablando de que el modelo cultural de la empresa se quiere fortalecer a través de la libertad del personal, lo cual ninguno es mejor, lo único o ninguno es peor, pero lo que sí es que te darán diferentes ópticas como organización. Normalmente las empresas que más tienen una óptica humanística serían las que tengan libertad hacia las personas. Donde más gente quiera trabajar normalmente es en donde estén centradas en la libertad del personal. ¿Ok? No hablamos de un absoluto, pero hablamos de una tendencia. Ahorita las empresas buscan esa parte, buscan cómo mantener relaciones personales a largo plazo, sobre todo las empresas tecnológicas y todo este tipo de cosas. ¿Sí? Hay empresas, sobre todo microempresas, que se enfocan mucho a la cultura de hazlo hoy. Ese es apoyo a tareas. Si es hazlo, pero quiero que tengamos resultados a largo plazo, sería un apoyo a la innovación. Y si es quiero generar un ambiente de camaradería y confort el día de hoy, tiene que ver con las relaciones sociales de la escuela humanística. Muy bien. Entonces,
va quedando claro cuáles son los 4 niveles. Perdón que me haya reído rápido, pero le explica justo lo que he comentado anteriormente. Nada más el apoyo a la tarea, sabes que va específicamente cómo hacer tu tarea de inmediato. En la innovación ya tiene que ver con hacer, cómo hacer cambios o cómo hacer cambios en las operaciones a largo plazo. En el tercero, pues nada más es de participación y de conocer a las personas del grupo de trabajo. Y la última, pues tiene que ver con la expresión de cómo cada uno de los seres humanos que conforman una organización piensan que son los mejores resultados de la compañía. Y sobre todo, acorde a los beneficios individuales o al pensamiento de todos los individuos que tienen la organización. ¿Sí? Parece un discurso romántico, pero la idea es que en la libertad personal busques el beneficio de la empresa al mismo tiempo del beneficio del personal a largo plazo. Y les pongo aquí que si ustedes buscan, sobre todo en línea, estudios de las 4 desfases de la cultura organizacional de Kidman y Saxton, van a encontrar sobre todo estas 6 preguntas de cada uno de estos para saber más o menos en qué nivel estás en la comparación cultural de cada uno de los rubros. Perdón, no fue de ratas, no pueden ser solamente 6 preguntas, son más de 6 preguntas, pero la idea es que te van orientando de que, a ver, tu empresa se orienta hacia las tareas en corto plazo o a largo plazo, o se orienta hacia la parte social en corto plazo o a largo plazo. Y a partir de eso también puedes obtener resultados de tu compañía. Si yo estoy orientado a las tareas, pues probablemente, y quiero continuar orientado a las tareas, pues probablemente haga un reforzamiento en las tareas. Si voy orientado hacia la innovación operativa, pues voy a hacer más planeación estratégica en mi desarrollo organizacional. Si yo me quiero orientar en las personas a corto plazo, hago más un estudio de motivación. Si yo me quiero ir a largo plazo en la parte cultural, hago un estudio que tenga que ver con más bien de estudio de vida y carrera. Hacia dónde quieren ir las personas en donde trabajan conmigo o para mí. ¿Sí? Entonces, si se van dando cuenta, nos puede dar una pauta en los desfasos de la cultura grupal incluso hacia el trabajo de desarrollo organizacional. Me puede dar una pauta de decir hacia dónde me quiero ir como empresa para a partir de eso hacer mi desarrollo organizacional. ¿Ok? Dentro de eso también existe otro modelo que es la clasificación débil-fuerte de cultura organizacional, no es de Kidman y Saxton, es de otro, que habla de cómo las características de cierta organización, en qué momento estamos hablando de cuando seas débil o cuando se es fuerte como tal. ¿Sí? Si la organización es débil en autonomía individual, hay demasiada supervisión y el personal tiene poca libertad en su trabajo. ¿Sí? Versus cuando es fuerte, de alguna manera existe menos supervisión y que de alguna manera cree en que las personas pueden resolverlo por su cargo. ¿Sí? Estructura en donde de alguna manera hay reglas y procedimientos formales versus cuando es débil, no los existe. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, creo que aquí estaba al revés. La gerencia se centra más en apoyo, más su atención en la producción y muestra escaso interés por su personal. En la parte de apoyo, cuando es débil el apoyo, es como, a ver, ¿qué estás produciendo? ¿Estás fallando? Bye. ¿No estás fallando? Bien. Cuando es débil. Cuando es fuerte, también se muestra un interés del por qué no funcionan las cosas. Y también va mucho con cómo está sucediendo como persona. ¿Sí? ¿Qué está pasando alrededor? Y se preocupan por que exista un desarrollo en eso. En la parte de recompensa y desempeño igual, la parte de la fidelidad se concentra muy bien, la parte de tolerancia al conflicto, cuando es una tolerancia al conflicto débil o tolerancia al riesgo. ¿Sí? Chicos,
me van a preguntar, ¿y cómo se deriva esto? También se deriva normalmente de una encuesta o de encuesta en donde haces preguntas derivadas de decir, oye, en las preguntas no les vas directamente, pero donde a través de las respuestas te va dando si tiene el grupo social autonomía, estructura, apoyo, incentivos suficientes, tolerancia a los conflictos y tolerancia a los riesgos. Si existen demasiados elementos que te van dando que una organización es débil, probablemente el trabajo que tendría que hacerse es para fortalecer a la organización a través de esquemas de trabajo, ¿sí? Normalmente en el estudio salen en qué parte saliste fuerte y en qué parte saliste débil. Como con todo, se atiende primero cómo hacer que las cosas, que la parte de débil mejore, ¿sí? Si no existiese ningún elemento del diagnóstico que se clasifique como débil, o sea, que todo sea fuerte, lo que pasará es que probablemente ya la empresa tenga un desarrollo completo organizacional, lo cual es parcialmente imposible, porque en teoría siempre hay algo que trabajar. Probablemente existan otros elementos no vistos que hay que después determinar. Muy bien. ¿Ok? Pero de alguna manera esta es otra herramienta que te sirve para poder detonar qué tan fuerte o qué tan débil está la estructura organizacional y que a partir de eso puedas establecer un trabajo de DO. Muy bien. Sí, se estaban dando cuenta, son herramientas culturales que nos permiten saber en dónde estamos parados. ¿Ok? Una tercera es la clasificación de Jeffrey Sonnenfeld, que es parecida a la de Saxton, pero la diferencia es que habla más bien en los 4 cuadrantes de manera diferente, en que se centra también lo mismo, habla sobre la diferenciación de las tareas, de las tareas de la parte humana, y que a partir de eso hace 4 grandes especificaciones de empresas, ¿sí? Las tipo académicas, las tipo equipo de béisbol, las tipo club y las tipo fortaleza. Muy bien, me quedan menos de un minuto, me queda un minuto de conversación. Nos volvemos a conectar, chicos. Claro.